buenas noches a todos y bienvenidos un día más a Grada 24, el programa de deportes en el que analizamos toda la actualidad deportiva de la provincia y en el que contamos con los mejores protagonistas. Así que con todo explicado, vamos ya con el sumario. Repasaremos las 6 noticias más destacadas de la provincia en la semana. Contaremos también con Manuel Cruz Cholo, director deportivo del Poliegido Club de Fútbol, para hablar sobre la temporada y esta segunda vuelta. Contaremos también con Pablo Joya, entrenador de pádel almeriense en Oman, para contarnos un poco cómo es trabajar en ese país. Y repasaremos la clasificación y la previa de los principales equipos de la provincia. Rubí compareció en rueda de prensa después del empate a 2 cosechado por el Almería ante el Mirandés en Andúa. Bueno, lo que ya sabíamos, un partido muy disputado, por supuesto, con dos equipos que se han entregado al máximo. Creo que nosotros, sobre todo, creo que hemos en líneas generales llevado el partido bien, menos el tramo inicial de la segunda parte, donde el Mirandés nos ha bombardeado a córners, faltas laterales, ha marcado el gol. El resto del partido creo que el peso ha sido nuestro, pero también ha marcado mucho la primera llegada del Mirandés, que nos han marcado gol. Hemos trabajado los últimos 25 minutos con mucho más acierto y hemos merecido, creo que, el empate, y me parece un resultado justo a tener de las situaciones de gol que han habido. Bueno, a ver, nosotros siempre queremos ganar, esto siempre es lo mismo, lo que pasa es que sabemos de la dificultad. Los partidos fuera de casa esta segunda vuelta van a ser como este, de mucha dificultad, de intentar cometer pocos errores. Hoy, pues bueno, hemos dejado en el primer gol, hemos tenido ahí un problema defensivo, y en el segundo gol pues hemos dejado a Javi girarse ahí a su pierna buena, que sabíamos que teníamos que intentar no dejarle ir a la zurda, y nos ha marcado. Pero creo que nosotros hemos merodeado muchísimo el área, hemos tenido muchas situaciones cerca del área. Creo que el portero de Mirandés ha estado muy bien en la segunda parte y nada, no es que estés contento o descontento, sino que sabes que este resultado se puede dar porque hay mucha igualdad y fuera de casa va a costar mucho los partidos de la segunda vuelta. La Liga de Invierno de Fútbol 7, organizada por la Asociación de Futbolistas Mayores de 43 años de Almería, celebró su cena de clausura y entrega de premios. La Liga de Invierno de Fútbol 7 de la Asociación de Futbolistas Mayores de 43 años reúne a más de 500 jugadores repartidos en 27 equipos que luchan por este título liguero. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, entregó los trofeos a los ganadores en cada categoría. En los prolegómenos de la cena de clausura anoche, y ha manifestado que esta liga la integran jugadores que aman el fútbol y quieren seguir compitiendo ya en categoría máster, con 43 años en adelante. Es una satisfacción comprobar el éxito de la misma con una amplia participación, buen ambiente y deportividad. La alcaldesa recordó que desde el ayuntamiento trabajamos en el proyecto de la ciudad del deporte Ambrosio Sánchez en la Vega de Acad, con la zona sur dedicada al fútbol, con 3 campos de fútbol 11 de césped artificial, con posibilidades de subdivisión en 2 campos de fútbol 7 transversales, o sea, 6 campos de fútbol 7 que entre otros podréis usar para vuestra competición. Por otro lado, la Unión Deportiva Almería hizo oficial la semana pasada la cesión de Selby Cruz al Mirandés, conjunto con el que se ha enfrentado ese mismo fin de semana. El conjunto indálico ha comenzado la operación Mercado de Invierno con el anuncio de la cesión de Selby Clua a un equipo de la segunda división, por lo que se verá las caras contra el Almería. Además, lo hará al equipo que se mide este fin de semana, el Mirandés, por lo que el reencuentro podrá ser muy cercano. El centrocampista catalán no ha terminado de cuajar en el Almería y no ha cumplido con las expectativas tras su llegada desde el Girona. Selby no ha contado con muchos minutos en el centro del campo debido a las irrupciones de Sodic o Guedes, que se han asentado en los 11 titulares de Rubí debido a su buen desempeño. Por ello, desde la dirección deportiva han decidido que la mejor opción es ceder al jugador para que termine la temporada en un equipo en el que dispondrá de más minutos para que termine de explotar en la categoría. Por su parte, el Ejido Futsal anunció la contratación de Alejandro Barcelona para lo que queda de temporada 2026. El conjunto celeste incorpora a su plantilla a Alejandro Daniel Barcelona para lo que resta de temporada. El ala cierre ítalo-argentino de 27 años sobresale por su versatilidad y carácter competitivo sobre la pista. Fiel al temperamento del futsal argentino, Barcelona ofrece intensidad, inteligencia táctica, solidez defensiva en la recuperación del balón y una interesante proyección ofensiva. Su capacidad para adaptarse tanto a la posición de cierre como a la de ala amplía de forma considerable las alternativas tácticas del técnico Guillermo Martínez.
El nuevo jugador de Inagru de Ejido Futsal dio sus primeros pasos como senior en River Plate y posteriormente se incorporó al Talar, donde compitió entre 2016 y 2022 en la primera división argentina. Su crecimiento deportivo le permitió dar el salto a Europa, defendiendo durante las 3 últimas temporadas la camiseta del Nantes, equipo del que fue capitán y con el que alcanzó el subcampeonato de Liga en 2024. Ahora llega a nuestro club en calidad de cedido procedente del Noia Portus Apostoli de la primera división española. Y cerramos el repaso hablando de los ejidenses, que han anunciado la renovación de Adri Mora y su posterior cesión a Melistar. Adri Mora fue uno de los jugadores destacados de la parte final de la temporada pasada al tener que asumir un rol más protagonista y hacerlo de gran manera. Sin embargo, la recuperación de Josete y el fichaje de Dela han hecho que esta temporada tengan menos minutos al estar ambos jugadores a gran nivel. Ahora el club celeste ha anunciado su renovación por un año a la par, que informa que Mora terminará la temporada en Melistar como cedido para coger minutos. El almeriense necesita sumar minutos para seguir desarrollándose como jugador y en Melilla tiene la oportunidad de hacerlo en un equipo de segunda división, por lo que se mantendrá en la categoría de plata del futsal nacional. De esta manera, Adri buscará aprovechar esta oportunidad al máximo para ganarse un hueco en el Ejido Futsal de cara a la siguiente temporada, pero para ello necesitará ofrecer su mejor versión en Melilla. Seguimos con el programa y ahora toca hablar de un deporte como lo es el pádel, que ya ha pasado bastantes ediciones aquí en el programa, pero que vamos a hablar de su expansión internacional y vamos a contar con una persona de Almería, además nativa de aquí, que ha decidido trasladarse hasta Omán, un país donde tienes que hacer un viaje de nada, 10 horitas. O sea que estamos muy afortunados de que hoy esté aquí. De hecho, en breve se irá de vuelta para allí. Y es Pablo Joya, que es entrenador de pádel en Omán. Muy buenas, Pablo. Muy buenas, ¿qué tal? Primero que nada, cuéntanos un poco cómo fueron tus inicios en el mundo del pádel, porque los que somos de aquí de Almería, pues o te hemos visto, o hemos coincidido en torneos contigo, pero para un poco la gente que no lo sepa, ¿cómo empezó tu andadura en el mundo del pádel? Pues bueno, yo era jugador de tenis desde chico prácticamente. Yo competía mucho aquí a nivel provincial y a nivel andaluz. Y luego de repente pues vi que el tenis pues se me quedaba ya un poquito corto, no estaba disfrutando del todo, pero eso, tenía una buena proyección. Y bueno, pues decidí cambiarme al pádel y de hecho me cambié también de club, en donde empecé en el Centro Deportivo Ego. Y pues empecé a jugar al pádel. Al principio no me lo tomaba muy seriamente, o sea, era un poco pues para pasar el rato. Y luego pues me fue gustando más, ya empecé un poco a competir, ya me dio un poco ese gusanillo. Y bueno, poco a poco pues fui progresando y pues llegué a competir en Campeonato de Andalucía y también incluso llegué a competir en un Campeonato de España. ¿Y cómo fue ese paso a ser entrenador? Porque obviamente pues muchos han empezado también a jugar al pádel, también con otros con base en el tenis, pero ¿cuándo llega ese momento en el que decides que quizá puedes tener una vocación aquí de decir no solo voy a jugar, sino que ahora voy a intentar también enseñar un poquito más? ¿Cómo fue ese paso? Pues la verdad que fue un paso un poco inesperado porque eso, yo entrenaba en mi club, en Ego Sport Center, y justo empecé la carrera universitaria. Y pues básicamente a ellos se le quedó una vacante libre porque necesitaban gente y de la noche a la mañana me dijeron un poco, oye, ¿te apetece probar esta experiencia como entrenador? Y la verdad que no entraba en mis planes, pero bueno, pues decidí tomar esa experiencia. Y bueno, al principio pues me fue bien, o sea, fui poco a poco progresando y bueno, ya pues ahí continúo. ¿Y cómo fue ese momento en el que te llega la oferta de irte a Omán, un país muy lejano, un país quizá un tanto también desconocido? ¿Y cómo decides? Primero, ¿cómo te llega esa oferta? Y segundo, ¿cómo decides el decir, vamos a intentarlo? Pues yo la verdad que estuve primero de Erasmus en Polonia y mientras estuve ahí en mi etapa de Erasmus, que estuve durante 6 meses, estuve también desarrollando mi oficio como entrenador de pádel y me di cuenta de la proyección internacional que tenía, o sea, cómo fuera de España hay muchísimo mercado, hay muchísima proyección, cómo a la gente le encanta el pádel. Y pues decidí que era momento de que cuando terminara la carrera, pues digo, oye, voy a probar esta aventura, esta experiencia de intentar entrenar fuera de España, no solo por nivel profesional, sino también personal. Y bueno, pues la verdad que eso, tuve varias ofertas sobre la mesa, pero la verdad que Omán me ofreció un proyecto deportivo bastante bueno, el cual estoy desarrollando. Y al final, pues ahí es donde estoy y la verdad que estoy muy contento. ¿Cómo fue esa toma de contacto? Porque una vez que decides ya tomar la decisión, hasta el momento exacto en el que ya, pues, imagino que coges vuelo, llegas, te explican un poco todo, te dicen dónde vas a vivir. ¿Cómo fue esa toma de contacto? El primer día que fuiste a entrenar, ¿cómo te sentiste? Pues la verdad que bastante sorprendido porque allí la gente es muy acogedora, te acogen muy bien desde el primer momento, te ayudan con todo, son una cultura la verdad que te da todo lo que tiene y más. Entonces la verdad que para mí me lo hicieron bastante sencillo porque eso al final
llegaron, te tratan como si fuera uno más, te enseñan todo, te tratan súper bien. Entonces la verdad que esa adaptación la hizo bastante más fácil. Y desde tu perspectiva, ¿cómo ves el desarrollo que está teniendo el pádel en Oman? Porque ya hemos visto, también lo comentabas tú ahora, que internacionalmente se está expandiendo cada vez más, ya está dejando de ser quizá un deporte más de nicho, tanto Argentina como España, y muchos países tienen mucho desarrollo del pádel. ¿Cómo es exactamente en Oman ese desarrollo del pádel? Bueno, en Oman todavía es un deporte un poquito desconocido, no está tan expandido como a lo mejor en otras regiones del Golfo como Qatar o Emiratos, pero poco a poco la verdad que se está expandiendo más. De hecho, ahora se están abriendo muchos clubes de pádel, están viniendo muchos monitores españoles y la verdad que poco a poco un deporte se está desarrollando porque a la gente le gusta y al final un deporte muy dinámico, muy divertido, que digamos te engancha desde el primer momento y la verdad que es un deporte que tiene mucho futuro en ese país, sobre todo en el resto del mundo. ¿Y a qué perfil de jugadores estás entrando ahora mismo? Porque, bueno, me has comentado que estás entrando con las selecciones, tanto masculino como femenino. No sé si es un poco solo tu nicho ahora mismo, pero ¿qué jugadores estás entrenando? Bueno, yo entreno jugadores individualmente, eso de selección masculina, de selección femenina, y luego también pues entreno un poco jugadores de todo nivel, entreno gente de iniciación, de nivel intermedio, entonces estoy, digamos, cogiendo un poquito de todo, pero eso, ahora lo que más me estoy centrando es jugadores de más o menos medio, alto nivel de allí, que estamos intentando desarrollar, intentando que den un pasito más allá, que a veces cuesta. Y bueno, poco a poco pues se van viendo resultados y es un camino que desde luego va a tener un buen resultado. ¿Cómo dirías que está siendo quizás ese apoyo institucional? ¿El gobierno se plantea abrir nuevos clubes o está pendiente al pádel o, como comentaba, sigue siendo un deporte todavía que se está haciendo un pequeño hueco en Oman? ¿Dirías que existe ese apoyo institucional o es algo que tiene que trabajar todavía un poquito más? Bueno, el apoyo institucional es una cosa que todavía queda por trabajar un poquito más porque al final, bueno, es un deporte muy nuevo. Digamos que en Oman el pádel llegó hace 4 o 5 años, entonces es un deporte muy nuevo y que todavía no cuenta con muchos apoyos institucionales, pero la verdad que poco a poco se están haciendo muy buenos progresos. Por ejemplo, ahora se abre una academia de élite para los jugadores jóvenes, ya que está invirtiendo mucho tiempo y mucha labor en el talento joven. Y bueno, pues al final esto es una cosa paso a paso, el apoyo institucional, y desde luego que se están dando los pasos correctos para que con el tiempo al final se consiga un mayor apoyo. Imagino que será un poco como pasa en todos lados, ¿no? Que primero sean un poco las empresas privadas o gente local que Correcto. vaya poquito a poco haciendo crecer el deporte y que luego ya el gobierno pues tenga que meter mano, por así decirlo, para mejorar un poquito más y dar ese paso definitivo para que el deporte se consolide. Claro, por supuesto, al final es poquito a poco ir haciendo los nombres. Ya es verdad que Oman ha conseguido varias cosas, por ejemplo, la selección femenina ha sido 2 veces campeona de la Copa del Golfo, fue en el año 2022 y año 2024. Y la verdad es que tenemos una buena camada de talento, así que bueno, con el tiempo desde luego vendrán mejores cosas y por supuesto mayor apoyo. Quiero centrarme ahora también en el aspecto psicológico, porque es algo que tiene mucha importancia, no ya solo en el pádel, sino en todos los deportes de raqueta. Es una parte que quizás se ve menos, porque obviamente pues todo el mundo lo que ve es a la gente golpear la pelota y inconscientemente pensamos que con golpear bien la pelota sirve, pero a altos niveles tú bien lo sabes que si no estás bien mentalmente preparado es el punto diferenciador entre un jugador muy bueno a un jugador normalito. Sí. ¿Qué importancia le das tú a ese trabajo en el país? Hombre, yo desde luego he estudiado la carrera de psicología, ahora mismo estoy estudiando el máster de psicología deportiva y desde luego que para alto rendimiento la psicología deportiva es clave, porque ya no es el pádel, como todo el mundo sabe, es un deporte muy explosivo, muy dinámico, muy rápido, entonces necesitas el 100% de tu atención y de tu mente porque cualquier mínimo detalle cuenta. Nosotros, por ejemplo, lo que estamos trabajando mucho es el tema de la consistencia, que al final el pádel se basa mucho en no gana el que más mete, sino el que menos falla, se suele decir. Entonces estamos empezando a trabajar este aspecto psicológico, ya que ahora mismo allí estamos implementando ese concepto de deporte, se están empezando a dar cuenta por esa región de la importancia de la psicología, ya que normalmente digamos, solemos ser los últimos de la escala. Entonces, pues bueno, es una cosa que se está implementando poco a poco y desde luego que tiene mucho futuro. Además, también el pádel es un deporte un poco como el tenis, ¿no? Que todo puede cambiar de que tú estés jugando muy bien a que el siguiente juego, pues tu rival encuentre la manera de hacerte daño, te gane 4 o 5 puntos seguidos, se venga arriba y tú por el contrario has pasado de estar en una situación favorable a una situación muy desfavorable en apenas minuto y medio. Imagino que eso también es muy importante hacer entender a los jugadores que puede pasar y trabajarlo para que luego afecte lo menos posible. Claro, o sea, nosotros lo que solemos trabajar en psicología es el tema de la consistencia para intentar, digamos, cuidar esos altibajos. También el tema de cómo enfocar el error, porque se ve muchas veces en el deporte profesional que un error en el tenis puede fallar un punto, pero ya si ese error te persigue durante los 3 próximos puntos y no estás perdiendo 1, estás perdiendo 4, que muchas veces puede ser clave y puede decidir un partido. Entonces también trabajamos eso, en enfocar el error como un aprendizaje, como digamos también saber hacerlo pasar, saber enfocar, poner otro punto de vista. Entonces sí, digamos, solemos trabajar esa parte de saber dónde poner el foco, dónde poner la atención,
dónde podemos activarnos más, dónde podemos tener más campo, tener más perspectiva. Eso al final es lo que solemos trabajar, digamos, los psicólogos deportivos, al final para optimizar el rendimiento del deportista. Y desde luego que es una variable importantísima, se ve en el deporte de alto nivel, hay gente con muchísimo talento pero que no llega a su máximo debido digamos, a su mentalidad o a que no trabaje ese aspecto psicológico que al final es determinante para el alto nivel. ¿Cómo describirías un día a día tuyo como entrenador desde allí, desde que te levantas hasta que te acuestas? Bueno, pues mi día a día eso, yo me levanto por la mañana, siempre por la mañana suelo estudiar un poco de máster que estoy haciendo e intentar hacer también cosas de la casa, luego también suelo ir a entrenar yo personalmente al gimnasio o también si puedo suelo echar algún carro de bola o jugar algún partido con los otros entrenadores que hay por allí. Y luego por la tarde pues ya me centro plenamente en el trabajo, en el que sería eso, pues las clases, entrenamientos, también eso, pues estamos llevando a buenos jugadores, entonces también trabajamos algunas cosas aparte fuera del pádel, hacemos también eventos. Entonces sí, digamos que ese sería un poco mi día a día, o sea, al final eso, pues suelo dedicar un tanto tiempo social para relacionarme con gente omaní, con gente otros españoles, que allí al final hay mucha cantidad de extranjeros. Y luego también un poco de tiempo para mí personal, tanto para mi deporte, para mi estudio y ya luego pues también, por supuesto, el trabajo. Hemos hablado antes que dentro de muy poquito ya te toca regresar para afrontar este 2026 y quería preguntarte si tienes pensado a lo mejor por volver a España a corto plazo o si esta aventura en el extranjero te está gustando tanto como para no ya solo seguir allí, sino también intentar buscar a lo mejor un futuro destino nuevo de aquí a unos años. ¿Cómo ves un poquito qué tienes planteado en ese futuro cercano? Bueno, el futuro al final, ahora digamos tiene un abanico de posibilidades. Yo, desde luego, mi plan es intentar ganarme un nombre en el país y sobre todo por la zona del Golfo Pérsico, ya que también, por ejemplo, he hecho trabajo psicológico también un poco en Arabia Saudí. Entonces, pues mi intención ahora mismo es intentar ganarme un poco de nombre por esa zona y bueno, ya luego el futuro ya se verá. ¿Qué papel crees que tienen tenéis los entrenadores en la expansión del pádel? Porque se habla mucho de que quizá los circuitos profesionales y esa visibilidad que da desde las redes sociales o desde los vídeos de YouTube son muy importantes para que vaya creciendo la afición, pero lo importante es que luego también haya entrenadores que sepan no ya solo enseñar, sino también poner esas bases para que el deporte siga creciendo. ¿Qué papel diríais que tenéis los entrenadores en esta función específica de desarrollar el pádel? Hombre, al final somos una figura fundamental porque nuestra labor no es solo, digamos, enseñar, también es, digamos, un poco expandir un poco el pádel, pues llegar a más gente, también hacer buenas clases y buenas sesiones para que, digamos, esa gente pueda destacar y, digamos, podamos tener más visibilidad. Entonces nuestra labor al final es fundamental porque eso, tenemos nuestro objetivo como entrenadores de luego llegar a cuanta más gente posible y desde luego que la gente a la que lleguemos pues pueda alcanzar su máximo nivel y todo el mundo sabe que cuando las cosas se hacen bien en el deporte tienen mucha visibilidad. Cuando al final triunfas en un deporte o consigues premios y tal, es donde ahí está la visibilidad y donde puedes llegar a más población de ese país para que, digamos, el pádel pueda continuar desarrollándose. Entonces, desde luego, nuestro papel es fundamental. Imagino que un poco en esos eventos sociales que has comentado antes, habrá mucho de reunirse con gente, conocer a gente, tratar de expandir el pádel, también la gente del propio club de responderle un poquito como un entrenador español que tiene una nueva visión diferente, así que también toca trabajar un poco más fuera de lo que es la pista para que se siga creciendo el deporte. Sí, desde luego, por ejemplo, ahora mismo el mundo se mueve por redes sociales, entonces tienes que ser una persona, digamos, bastante activa en redes sociales porque ahí al final es donde está el mercado. Y bueno, luego también eso, tienes que intentar jugar muchos torneos para que la gente te vea, que juegas bien, que entiendes del deporte y al final sí pues tienes más visibilidad. Y luego también eso, al final lo que más destaca es eso, también el boca a boca, desde luego, pero al final la mayor visibilidad la tiene hoy en día son las redes sociales, entonces eso tienes que ser un entrenador bastante activo en redes, tienes que hacer muchas cosas y desde luego también pues eso, moverte también por esa zona para que poco a poco vaya ganando tu nombre. Ha cambiado tanto el mundo como el deporte, que es casi más importante la parte de esas redes, de esa visibilidad, que no ya antes que era el típico profesor a lo mejor que hemos tenido tuyo de jóvenes, con cero actividad en redes, que casi que no tenía ni teléfono, que para concretar las clases había que buscarse la vida, ahora que os piden esa actividad continua, que por otro lado también os beneficia a vosotros, ¿no? Para no solo trabajar con el club, sino para vuestra propia imagen personal mejorarla. Hombre, sí, desde luego, por ejemplo, para mi caso, que mi futuro al final va a estar o de entrenador de pádel o de psicología o incluso ambas dos, al final tener esa publicidad y tener esa llegada a la gente, pues al final a mí me beneficia, desde luego. Y también, desde luego, también beneficiamos a los clubes. Al final, que mi club de aquí Domán se dé a conocer en España, pues digamos que es una cosa muy positiva. Y desde luego, para mí, un español
darse a conocer por el Golfo Pérsico, desde luego también es muy positiva, por lo tanto es muy bueno para ambas partes. Para terminar, quería preguntarte un poco qué consejo le darías a alguien que esté pensando en emprender un poco el mismo camino que tú, el decir, me gusta mucho el pádel, creo que puedo tener futuro en el campo o del entrenamiento de la psicología, quizá me puede interesar a comenzar una aventura como la tuya. No sé si hay quizá algo de lo que advertirle, algo que no se vea desde fuera, o si por el contrario es una muy buena oportunidad y consideras que hay que dar ese paso. ¿Qué consejo darías tú? Hombre, desde luego que al final es una muy buena oportunidad, no solo a nivel profesional, sino también personal, porque al final creces mucho. Lo que siempre luego es hacer las cosas con cautela, con cuidado, tener todo bien estructurado e intentar, digamos, tener un camino más o menos marcado. Y a la gente lo que diría es que sean valientes. Es verdad que cuando te quieres ir tan lejos de casa y tal, a veces pues te da un poco el miedo el irte tan lejos, una cultura nueva. Pero al final, bueno, yo la recomendación que les doy es que lo primero de todo, que disfruten del deporte y de lo que quieran hacer, sea psicología, sea entrenador, sea preparación física. Eso es lo más importante. Y desde luego que aprovechen la oportunidad de si pueden irse fuera o crecer personalmente, desde luego que tomen ese tren, que luego nunca se sabe cuándo puede volver. Bueno, Pablo, pues quería agradecerte este ratito con nosotros, desearte mucha suerte, no ya solo en 2026, sino en todo ese futuro, que sigas promoviendo el pádel como lo estás haciendo y que lleguen muchos éxitos con la selección y a título personal para ti. Pues muchísimas gracias y espero que también a vosotros vaya muy bien y os deseo un feliz 2026. Bueno, pues nosotros vamos a seguir con el programa, pero vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Continuamos con el programa y ahora vamos a hablar de fútbol, más en concreto del Poliegido Club de Fútbol, que ha hecho una primera vuelta de temporada muy positiva, sumando casi 40, en torno a los 42, 43 puntitos, muy emparejado con la Cañada Atlético, que está siendo el otro equipo que está también haciendo las cosas muy bien y que se encuentra en el puesto de ascenso directo. Y para hablar un poco de lo que ha sido esa primera vuelta, de lo que va a ser la segunda, de los nuevos fichajes, de las expectativas un poco que hay con respecto a la temporada, porque proyectan ambos clubes casi 80 puntos a final de año y va a estar muy disputado. Tenemos con nosotros al director deportivo Manuel, muy buena, Manuel Cruz. Cholo, muy buena. Buenas noches, ¿qué tal? Primero que nada quiero empezar hablando de esa iniciativa solidaria que ha tenido el club, enviando camisetas para los más necesitados en África, que nos puedes comentar un poquito de esto. Detalles que, como siempre se dicen, son muy bonitos, pero que también pues hay que trabajarlos. Sí, nosotros en todo lo que podemos intentamos colaborar con las causas solidarias. Tenemos varios proyectos que trabajamos con ellos y salió esta iniciativa y nosotros con todo lo que se pueda pues intentamos ayudar también. Pasando un poco al plano deportivo, quiero que nos cuentes un poco cómo fue el partido este fin de semana, porque viendo un poco el resultado, un marcador abultado de 5-0, se puede ver pues, que el equipo jugó muy bien y que el partido fue prácticamente a pedir de boca, pero ¿cómo fueron esas sensaciones? Sí, después del parón, que normalmente suele costar, el parón de Navidad, la verdad que encarrilamos el partido muy rápido, marcamos en el minuto 1 y a raíz de ahí, pues la primera parte tuvimos ocasiones, pero bueno, se quedó ahí con el 1-0 y a partir de la segunda ellos también bajaron un poco el ritmo, el campo se hace muy pesado. Y ya nosotros, una vez que hicimos el segundo, pues ya llegó el tercero, el cuarto, el quinto y tuvimos ocasiones para hacer alguno más. Tuvo un partido bueno. Imagino que también es bastante bueno el empezar marcando en el primer minuto porque, como tú comentas, ese parón navideño con los jugadores, pues obviamente también tienen su vida, celebraciones, fiestas, familia, que quizás se pierde un poco el foco. Es muy bueno que nada más empezar ya te encuentres un poquito con el gol para decir, vale, muy bonito el parón, pero ya tenemos que ponernos las pilas porque el resto de equipos también está como nosotros deseando sumar de 3 en 3. Claro, te da un poco de calma, tú marcas en el minuto 1 y ya, quieras que no, está un poco encarrilado, no es lo mismo que el partido se atranque, que no entre, vas teniendo ocasiones y no entra y al final el nerviosismo te puede causar algún pinchazo. De momento vamos bien en ese aspecto, estamos sobre todo en casa, encarrilamos los partidos normalmente rápidos y bien, la verdad que es una buena temporada de momento. En tu última visita hablamos un poquito de la confección de la plantilla, porque era cuando ya estaba la temporada comenzando. Quería preguntarte si después de estos primeros meses de competición hay algún jugador que te haya sorprendido más de lo que ya esperabas. Es decir, van a hacer todos un muy buen rendimiento. Imagino que la plantilla estaba muy trabajada, pero si hay algún jugador que te haya sorprendido para bien en estos primeros meses. Sí, en general casi todos los jugadores de la plantilla están trabajando muy duro. La verdad que me sorprenden todos porque domingo tras domingo ver esa capacidad de sacrificio que tiene y la verdad que estoy muy satisfecho con todo. No puedo tampoco nombrar alguno en especial porque es que la plantilla en sí funciona como si fuera un reloj, es así. Además tienen todos sus trabajos, no falta nadie a entrenar, no somos profesionales realmente, entonces es un sacrificio muy duro y ahí están, segundo ahora mismo y una perspectiva de puntos terrible.
volviendo un poco ahora a los jugadores que llegaron esta temporada, porque ya sabemos que hay pues, gran parte del bloque que se ha mantenido y esos nuevos retoques, quería preguntarte un poco qué nota le das a esas incorporaciones que ha ido haciendo el Poliegido este año, porque ya comentábamos que había muy buena plantilla, que quizá había que retocarlo un pelín, también en función de lo que quisiera Dani para luchar este año, y de momento ha respondido todo muy bien, pero ¿qué nota le pondrías a los fichajes? Sí, en general los fichajes pues prácticamente un día a todos, es que no se le puede poner ninguna pega. Más muchos jugadores de los que se fueron en verano, algunos se fueron por temas económicos, sobre todo. Nosotros a día de hoy no somos un equipo poderoso económicamente, es verdad, pero tenemos una estructura muy profesional dentro del club y eso también gusta mucho al jugador de fútbol y por eso hemos mantenido lo que hemos tenido y atraemos a algunos jugadores que por eso vienen con nosotros. Imagino también que desde tu puesto como director deportivo, ver que los fichajes lo hacen bien, también es un poco más que satisfacción, casi que tranquilidad, en el sentido de decir, todo ese trabajo que hemos realizado se está demostrando y ha cuajado bien un poco también, tanto con el sistema de Dani como con el resto del equipo, y te da un poco de esa tranquilidad y fuerza sobre todo para seguir sondeando un poquito las posibilidades que tenga el club. Sí, la verdad que sí es genial, sobre todo el trabajo de Dani, porque al final ha sido futbolista, los conoce prácticamente todos, han sido algunos compañeros, otros no, pero se conoce. Entonces sí que es verdad que una llamada de Dani muchas veces pues también hace mucho, es decir, nosotros nos ponemos de acuerdo Dani y yo, pero al final la última decisión la tiene que lógicamente el entrenador, y Dani es una persona que es muy trabajador y antes de empezar la temporada, ya en junio, teníamos prácticamente todo medio atado y él se encarga mucho de eso y la verdad que muy bien. Desde la directiva, tanto pues, por ejemplo Noelia como Elena siempre nos comentan un poco que quieren dar esa estabilidad al proyecto, hacer un proyecto pues con las bases bien consolidadas, de que no se os vaya a la cabeza, como tú comentas, tratar de ser lo más profesionales que se pueda. Quería preguntarte si imagino que también es un poco desde tu área algo que también se intenta, dar esa estabilidad, que gran parte del bloque siga si los resultados así lo quieren, o si por el contrario tienes un poco más de margen para maniobrar, o te gusta esa estabilidad en lo personal. Nosotros intentamos siempre que sea un poco estable el tema del club, porque al final las locuras dentro de los clubes al final son problemas. Nosotros desde que empezamos más o menos siempre hemos intentado mantener esa línea de trabajo, es decir, no volvernos locos, seguir trabajando poquito a poco, cada día el equipo que sea más fuerte, lo más competitivo posible. A la vista está que los últimos 3 años, el año pasado al final por circunstancias no conseguimos entrar, el anterior fuimos campeones, que no conseguimos el ascenso, y este año estamos peleando ahí. Es una liga muy competitiva, porque sí es verdad que en Almería no hay equipos compitiendo en categorías superiores, es decir, hay 3 equipos me parece en División de Honor, en tercera no sé si quedará alguno, creo que no, y es muy difícil porque al final todos los buenos jugadores, si no salen fuera, están aquí en esta categoría, en Primera Andaluza. Entonces el nivel competitivo es altísimo, además ahí está la Cañada, está el Vera, está el Níjar, con jugadores que han estado en tercera división, otros, hay mucha competitividad. Al fin y al cabo, esa estabilidad se ve en que otros muchos proyectos, incluso aquí no solo en el Ejido, sino también en Almería, muchos proyectos, por quizás no tener un poco los pies sobre la tierra, han acabado pues degenerando en, por ejemplo, Roquetas con 2 equipos, Adra con 2 equipos, aquí el Ejido con 2 equipos, y al final los que sobreviven un poco son los que hacen las cosas bien. Al fin y al cabo, está todo escrito. Si hacen las cosas bien, pues seguramente tengan más posibilidades de éxito, y eso es algo que de la directiva creo que tenéis muy claro. Sí, eso lo tuvimos claro desde el principio, seguimos con esa base y no tenemos... Nosotros no queremos volvernos locos, decir, no, queremos en 3 años estar X. No, lo que vaya llegando llegará. Nosotros cada día el equipo que sea mejor, lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades y hasta donde se pueda llegar. Hablábamos antes de que la proyección tanto del Poliegido como de la Cañada, los 2 equipos que están arriba, son de casi 80 puntos. ¿Qué expectativas tienes para esta segunda vuelta? También un poco analizando el partido de este fin de semana, ¿qué expectativas se espera de esta segunda vuelta para el Poli? Pues las expectativas pues son ambiciosas, de lógica. Como estamos ahora mismo, el objetivo está claro que es el ascenso. Nosotros vamos a pelear hasta el final por quedar primeros, porque este año te da plaza de ascenso directo, es decir, no tienes que jugar playoff el primero, y a pelear hasta el final con ellos. La verdad que la Cañada es un buen equipo, el otro día nos enfrentamos a ellos, fue un duelo igualado, la verdad que en la segunda parte sobre todo dominamos el encuentro, estuvimos encima de ellos, yo creo que merecimos algo más, se nos escaparon ahí, que podíamos haberlo adelantado, pero pues ahora seguir la segunda vuelta y a seguir trabajando. Bueno, por suerte este año, como hemos hablado, el primero ya sube directamente porque tenía poco sentido, ¿no? En temporadas como hace 2 años, que el club lo hizo muy bien, que la plantilla sobre todo respondió durante las prácticamente 30 y pocas jornadas, 20 y pocas jornadas que hay,
que no se otorga un ascenso directo es un poco rocambolesco, y ahora por suerte parece que la federación ha rectificado un poco y que se premie lo que es la regularidad, que es algo muy complicado a día de hoy, y más en clubes como tú comentas, donde la gente tiene sus trabajos, que tiene que hacer un gran sacrificio, y que eso se premie, yo creo que es algo positivo. Claro, eso este año es el año idóneo para conseguir ascenso, aunque aún así tienes otra posibilidad, que hay un playoff ahí que ya es más complicado, que tienes que jugar aquí en Almería a ganarlo y jugar con los campeones de Granada, Málaga y Jaén. Entonces el objetivo claro es no tener que jugar ese playoff, es decir, si ascendemos, objetivo conseguido y una alegría para el club. ¿Qué puntos consideras que van a ser clave de aquí a saber si el club va a conseguir ese objetivo o no? ¿Cuáles dirías que son las principales cosas que no pueden faltar? Pues ganas casi todo, ganas casi todos los partidos, porque la verdad que la Cañada es un equipo que también llevan muchos años jugando juntos, casi todos salen de los juveniles División de Honor que tiene la Cañada, que al final son niños que están jugando en primera división de juveniles. Entonces están muy compenetrados, un equipo muy sólido, muy rocoso, y es un equipo que si va a estar con nosotros, entonces el que menos falle pues se va a conseguir ascenso. Es más, nosotros creo que en la primera vuelta nos dejamos contra el Viator, empatamos allí, que hemos ganado este fin de semana, empatamos con ellos, con la Cañada, y perdimos en Arbós. Esos han sido los únicos puntos que nos hemos dejado en una vuelta. Y ellos creo que 2 empates o 3 empates. Es decir, así vamos. Y hemos empezado la segunda vuelta empatando contra... es decir, el que menos pinche, ese consigue... Yo creo que hay que ganar prácticamente todo, porque ahora mismo nosotros se nos ve que vamos a pinchar poco y a ellos más o menos igual. Así que ese partido en ambos de la segunda vuelta también va a ser muy interesante y sobre todo va a estar muy, muy disputado. No, si fue el del otro día. El empate, claro. Claro, ese fue ya la segunda vuelta que jugamos allí en la Cañada. Bueno, ya lo bueno que te queda quizá a ambos, el calendario un pelín más despejado, gente los de abajo, pero partidos que hay que ganar porque todos son muy competidos, y aunque hay equipos que quizá no tienen el mismo objetivo que la Cañada o el Poli, también tienen su objetivo de conseguir la permanencia o salvarse, o sea que todo va a estar muy abierto. Va a estar permanencia y el playoff, porque el playoff al final también hay equipos, está el Pavía, está el Vera, está el Huerca, el Adra se está metiendo, y al final son 3 puestos, porque al final nosotros es verdad que estamos un poco distanciados ya, la Cañada nosotros de lo que es el playoff. Pero el playoff está caro, creo que está en 4 puntos, en 3 puntos hay 4 o 5 equipos. Y eso también tiene que hay que tenerlo en cuenta porque todo el mundo tiene su ganas de jugar el ascenso. Quizá yo no lo vemos un pelín más lejos, pero ese playoff también te puede dar una oportunidad muy buena. Quería preguntarte también un poco por el aspecto de la grada, porque en Santo Domingo, el nuevo campo en el que se está jugando ahora mismo, ya veíamos antes que en la Aldilla haya mucha afluencia de público, también Santo Domingo ahora te ofrece pues la posibilidad de que haya más. ¿Qué papel crees que va a tener la grada en darle quizá ese empujón al equipo cuando jueguen en casa? Que ya sabemos que en el fútbol el jugar en casa siempre suma mucho, y para objetivos grandes como los que tiene este año el equipo va a ser muy necesario. Sí, la afición siempre es importante, ¿no? Ya en la Aldeilla, en Santa María del Águila, venía muchísima gente, dentro de que había varios equipos y se impartía mucho la afición. Ahora mismo nosotros está viniendo bastante gente, sobre todo en los partidos así que han tenido rivales de más nombre, han venido bastante gente, y esperamos que ahora, a partir de ahora, que la competición ya va a exigir un poco más, pues que venga bastante más, y porque al final los jugadores, ellos se motivan nada más que por jugar en Santo Domingo, porque es verdad que es un estadio muy bonito para jugar, pero si está lleno de gente o viene bastante gente, pues más motivación incluso, y a nosotros nos va a venir bien siempre. Bueno, si no me equivoco, también ha habido incorporaciones ahora en este mercado invernal. ¿Qué podemos esperar de esta nueva incorporación que ha hecho el club? Sí, pues hemos firmado a Paquito Alférez, que es un jugador que ha jugado aquí en el Ejido y ha jugado en varios equipos, creo que también estuvo en Almería, en equipos de fuera, un extremo muy habilidoso, con mucha calidad, y esperamos mucho de él. También Álvaro está cerca de recuperarse, que está desde el principio, pero por motivos de lesiones no ha podido participar, que son 2 jugadores que también esperamos que nos aporten bastante desequilibrio arriba. También quería preguntarte un poco por la confección de plantilla en cuanto a la importancia que tienen los jóvenes, porque hablábamos que pues, es un equipo como económicamente que quizás no es el más fuerte de la categoría, porque hay equipos que aquí en Almería tienen mucho poder económico, pero es un equipo que tiene mucha gente joven, también que ha salido de la propia cantera. ¿Qué importancia le dais en este equipo actual? Porque hay gente que podría pensar, bueno, ahora que se compite por el ascenso, a lo mejor pues optan por irse a otro tipo de jugadores, pero vemos que en el Ejido hay muchos jugadores jóvenes, y imagino que eso es una parte importante también para vosotros. Sí, intentamos buscar siempre, sobre todo, jugadores que sean de aquí de la zona o que hayan estado, que sean de aquí del Ejido. Es verdad que tenemos una plantilla relativamente joven, bastante joven por media de edad, y intentamos también, por ejemplo, ayer mismo el lateral derecho que jugó fue juvenil en la segunda parte, uno fue de los cambios, además fue importante porque creo que dio una asistencia o 2,
estuvo muy bien, y nosotros cuando podemos, la cantera es una cosa que miramos mucho, porque al final que te tiene que dar ese sustento para que un club crezca. Si tú tienes una buena cantera, es de lógica que no tienes que mirar afuera, y es una manera de que el club crezca. Además de que la cantera está consiguiendo muy buenos resultados, siendo muy competitivo, lo que también habla que el trabajo de los formadores, porque bueno, esa eterna lucha que hay siempre entre decir entrenadores, formadores, hacen un muy buen trabajo, por lo que te repercute que luego el equipo pueda tirar de ellos cuando haga falta y que aparte en su propia liga compitan muy bien. Sí, la verdad que estamos compitiendo muy bien. Tenemos ya en máxima categoría de Almería, creo que son cuatro categorías. Hablo de fútbol, el fútbol sala está también muy bien, y a día de hoy expectativas máximas en la cantera, pues cada día vamos mejorando, cada día tenemos equipos más competitivos, y eso es lo que tenemos que buscar, intentar que a través de ahí crezca el club, porque lo que nos va a aportar la cantera es muy importante para nosotros. ¿Y qué dirías que es, ya para terminar, lo que le falta al club para dar el siguiente salto? ¿En qué estáis trabajando ya para que se un poco esta línea continuista que viene siguiendo el club, de mucho ascenso y sobre todo progresivo y sostenible, qué es lo próximo en lo que os estáis centrando? Pues importante el ascenso del primer equipo, eso nos vendría la verdad muy bien, y pues eso, sobre todo los equipos que vienen debajo del primer equipo, que vayan surtiendo jugadores, es decir, juvenil, cada día tenemos mejor equipo, que nos aporte al primer equipo, desde el cadete así, eso es lo que vamos buscando, que uno a otro nos aportemos lo máximo posible para poder crecer. Bueno, pues solo quería darte las gracias por venir, desearte suerte para esta segunda vuelta muy intensa que vais a tener. Ojalá que se pueda conseguir el ascenso directo, que haya que quitarse de playoff, que ya sabemos que esos viajes siempre son complicados, esos partidos para el espectador neutral son muy emocionantes, pero para cuando te toca vivirlo son muy intensos, así que nada, esperemos que a final de temporada podamos celebrar ese ascenso del Poliegido. Ojalá, muchas gracias. Nosotros vamos a hacer un pequeño parón en el programa, pero estaremos de vuelta en pocos segundos. Y comenzamos el repaso de los resultados de los equipos de la provincia, hablando de la Unión Deportiva Almería, que tenía este fin de semana un partido que a priori era más sencillo de lo que parecía ante el colista de la segunda división, como lo es el Mirandés. Sin embargo, no hay que olvidar que el Mirandés estuvo el año pasado jugando esos playoffs de ascenso a primera división, y iba a ser un rival que, como el propio Rubio anticipaba, iba a ser más complicado de lo que parecía. El Almería sí que es cierto que comenzó dominando, teniendo quizá más ocasiones y sabiendo maniatar bien al Mirandés, pero en las pocas ocasiones que tuvo el conjunto aragonés sí que es cierto que supo aprovechar muy bien esa ventaja y ponerse por delante. Además, un Javi Hernández, que era el jugador más destacado del Mirandés, un nuevo fichaje que llegaba al igual que Selvi Clua. Hemos comentado que Selvi salía cedido de Almería al Mirandés, el Mirandés ha cometido más fichajes de invierno, y Javi Hernández, que precisamente un fichaje llegado del Español de Manuel González de primera división, fue un factor clave para el partido. Rubi ya avisaba de que había que estar muy pendiente a él, un jugador muy peligroso y que terminó marcando los 2 goles del conjunto del Mirandés. Además, una muy buena jugada de un reverso que sabía el equipo indálico que le gusta hacer mucho a Javi, pero que no podían hacer nada para evitarlo. Así que el Almería, que siempre fue un poco a contrarremolque en el partido, porque empezó perdiendo, consiguió empatar, se puso perdiendo de nuevo y arriba de penalti consiguió en el 84 terminar de conseguir ese empate. Lo intentó el equipo de Rubi, intentó quemar las naves, tratar de apoyar esos últimos minutos, sobre todo a la parte ofensiva, con la defensa jugando más adelantada, tratando de llegar a la portería del conjunto del Mirandés, pero no consiguieron terminar de marcar un gol. Sí que es cierto que tuvo tanto más córner como más posesión, como más tiros a puerta, pero no se tradujo esa superioridad en goles, que es al fin y al cabo lo que te da los 3 puntos. Por tanto, una Almería que desaprovecha quizá una nueva oportunidad de ponerse en los puestos altos de cabeza y que va a tener un partido muy complicado la siguiente semana. Pero antes de analizar ese partido, vamos a escuchar las palabras de Rubi después de ese partido contra el Mirandés. En esta categoría todos los puntos son buenos. Es decir, incluso los empates en casa a veces también son puntos que vas sumando, lo digo por vosotros, pero todos los puntos son buenos. Y nosotros tenemos muy claro que no hay enemigo fácil. Veníamos con la intención de ganar. Hemos visto, como habéis visto, que hemos salido también con 2 delanteros, con toda la idea de fabricar jugadas de gol, pero sabemos que no es fácil, Por lo tanto, un puntito más y ahora pensar en el Depor, que es un auténtico partidazo la semana que viene. Disputar. Bueno, primero de todo, ser muy persistente en el convencimiento de que se pueden conseguir los objetivos, cada uno el suyo. No puedes bajar el convencimiento porque la igualdad es muy grande y cada equipo puede ganar a todo el mundo. Todos los equipos pueden ganar a todo el mundo. Por lo tanto, hay margen de tiempo. Nosotros estamos dentro de nuestro objetivo de intentar estar ahí como mínimo en las posiciones de playoff para intentar atacarle la posición de ascenso, y nosotros tenemos también una serie a día de hoy de bajas que nos van a ayudar a que haya más competitividad en el equipo y tener más posibilidades a la hora de incluso de conseguir mejores resultados.
Como el propio Rubi señala, este fin de semana el Almería tiene un partido muy complicado ante el Depor, un Deportivo de La Coruña que está siendo uno de los mejores equipos de esta segunda división, que también se encuentra peleando por los mismos objetivos que la Unión Deportiva Almería y que por tanto va a ser un partido de altos voltios en los Juegos del Mediterráneo. Veremos a los mejores jugadores de segunda división en este partido, porque tanto Jeremai como David Mella van a ser parte del partido con el conjunto de La Coruña y van a ser claramente los dos objetivos que tiene que tratar de neutralizar Rubi, porque ya sabemos el peligro que gasta el equipo del norte de España por las bandas. Por tanto, es un partido que va a estar muy igualado, donde Rubi va a ir recuperando piezas que le hacen mucha falta. Veremos a ver también cómo se gestiona todo el tema defensivo, que no está siendo lo mejor en estos últimos partidos y va a ser sin duda muy importante para este fin de semana. Por tanto, el Depor que visitará el Almería, el Depor situado por delante del Almería en la clasificación, pugnando junto con Las Palmas y con el Racing, creo que son los 4 equipos más entonados de esta segunda división y los que van a luchar por ese ascenso, y este fin de semana van a tener entre ellos un partido muy interesante en el que dos equipos, sobre todo muy ofensivos, de propuestas muy ofensivas, se van a medir para ver pues quizá quién es el que más pólvora tiene arriba. Por tanto, que podemos esperar un partido de muchísimos goles, donde la defensa sobre todo no brille por su gran partido, pero en el que para el espectador neutral va a ser muy bonito. Y de aquí pasamos del fútbol, nos cambiamos ahora al fútbol sala, y es que el otro equipo de la provincia, que además también se encuentra en la segunda división, es el Ejido Futsal, que ha jugado también este fin de semana un partido con mucha polémica, también en el norte de España, lo ha hecho contra Colo-Colo Zaragoza, en un partido que ha terminado pues solventándose con la polémica arbitral, como principal protagonista, y es que tanto Josete como Mercado vieron la tarjeta roja. Sí que es cierto que el cierre alicantino, terminó viendo esa tarjeta roja, pero una acción bastante polémica, donde una patada parece bastante gestual, bastante fea, que no se sabe si terminó de impactar o no en el jugador de Colo-Colo, terminó por costarle esa tarjeta roja, y ya elegido con 2 jugadores menos, pues sí que es cierto que sufrió mucho para ganar ese partido. Por tanto, luego sí que es cierto que se puso 2-0, o sea, el partido parecía que controlado por parte del conjunto de Guillermo Martínez, que se puso 2-0, como comentamos en ese descanso. Parecía que el partido iba según los planes del entrenador murciano, pero que en la segunda parte Colo-Colo se echó arriba, consiguió marcar ese 1-2, pero Rufino apareció de nuevo para marcar ese 1-3 que parecía dejarlo todo sentenciado, pero con ese 3-1 fue cuando toda la afición local se volcó, también con decisiones bastante polémicas del árbitro, que terminaron por señalar pues faltas que iban acumulándose, esos dobles penaltis y con demás cosas que parece que sacaron un poco del partido al Ejido Futsal, terminaron por costarle no ya el empate sino esa derrota. Sí que es cierto que el último gol de Colo-Colo llega con el Ejido volcado al ataque, con el portero jugador, y obviamente en una jugada donde en el último segundo fue cuando entra la pelota, pero que nos deja un saldo de 0 puntos en una visita que quizá debería ser más sencilla de lo que iba a ser, 0 puntos en un partido que estaba bastante dominado, con 2 jugadores menos que este fin de semana no podrán jugar contra el Móstoles, que ahora realizaremos un poquito lo que va a ser ese partido. Por tanto, las conclusiones son muy negativas, aparte de toda esa polémica arbitral que nos dejó el encuentro. Nos metemos ya en modo previa, y es que Móstoles será el equipo que reciba el Ejido este fin de semana. Jugaremos aquí en el pabellón del Ejido, un partido que va a ser crucial para las aspiraciones no ya solo del grupo Ejido Futsal, sino también del Móstoles, que son 2 de los equipos que están pugnando ahora mismo por subir a primera división, y por tanto va a ser un partido muy intenso, muy bonito. También se espera que dé muchos goles, por tanto tenemos un fin de semana lleno de partidos de alto nivel aquí en la provincia, con 4 de los mejores equipos de sus respectivas categorías y respectivos deportes, y seguro que va a ser un partido que va a ser muy complicado. También habrá que ver cómo llegan esos nuevos fichajes, si pueden ser parte del partido, porque van a tener que reemplazar a los jugadores que, como ya hemos comentado, han visto la tarjeta roja, y es que tanto Josete, que es el capitán, obviamente el líder indiscutible del Ejido, como Mercado, que también visto tarjeta roja, siendo el máximo goleador no ya solo del Ejido, sino de toda la segunda división española, va a ser muy complicado. Así que todo va a ser este fin de semana que se va a decidir aquí en el pabellón de deportes del Ejido. Y después de analizar al Móstoles, rival del Ejido Futsal, este fin de semana vamos a dar por finalizado el programa de hoy. Estamos de vuelta el lunes que viene analizando todo lo que debe de sí la jornada deportiva de la provincia. Así que muy buenas noches y nos vemos la semana que viene.